Estimados amigos, muy buenos días. Inauguramos hoy el 14 Seminario Internacional de Derecho Administrativo. No es poca cosa para un país como el nuestro, 14 años seguidos de este seminario internacional, que no lo hemos interrumpido ni siquiera con la pandemia, porque en esos 2 años también lo hemos hecho, pero en forma virtual. No pudimos hacerlo en forma presencial por razones obvias, eh, pero sí lo hemos hecho a través de esta pantalla vía Zoom. Esta es la primera vez que retomamos la presencialidad, pero de una forma mixta, porque no somos todos los que aquí vemos, ya que es en parte presencial y en parte virtual, de manera que hay un grupo muy importante de asistentes, mayor que el que está en sala, que nos está viendo a través de sus pantallas. De manera que bienvenidos también a ellos, bienvenidos los que están aquí y bienvenidos los que nos siguen desde sus receptores. El tema que hemos elegido para este año es el de la buena administración pública. Este es un gran tema, un tema fermental que ha tenido una extraordinaria evolución. Por supuesto que no voy a hablar ahora de la buena administración porque lo vamos a hacer todos durante todo este seminario. Simplemente voy a decir que es un tema que fue considerado por primera vez a principios de la década del 50 en Uruguay, porque la palabra o el término complejo buena administración apareció por primera vez en la Constitución de 1952. Es la primera constitución latinoamericana que menciona a la buena administración. Y eso provocó un desarrollo doctrinario muy importante. Primero muy tímido. El primero que llamó la atención sobre este tema fue Giorgi, pero fiel a las concepciones de la época, se le ubicaba en la zona del mérito. Luego, eh, el concepto evolucionó, la doctrina evolucionó y hay coincidencia prácticamente total en la doctrina más autorizada en considerar a la buena administración como una cuestión de legitimidad. Pero además de esto, la importancia radica en que impacta en toda la actividad administrativa. De ahí los temas indicados en este seminario para ver en cada uno de ellos cómo impacta la noción de buena administración. Por eso tengo mucha esperanza en este seminario, que lo que procuramos es continuar haciendo ciencia, provocando el avance del derecho y difundiendo las ideas, yo no diría nuevas o noveleras, pero sí aquellas que permiten una innovación del derecho en el buen sentido. Sin más, entonces pasamos al tema de fondo y vamos a darle la palabra al doctor Eduardo Esteva, que expondrá sobre la buena administración en el derecho constitucional uruguayo. Por supuesto que el doctor Esteva no requiere presentación entre nosotros, es un distinguido constitucionalista de una larguísima trayectoria académica en la Universidad de la República, en la Universidad Católica y actualmente en la Universidad de Montevideo. Doctor Esteva. Muchas gracias. Bueno.
Muchas gracias. Naturalmente debo principiar expresando el agradecimiento al profesor Augusto Durán Martínez por una nueva invitación a participar en este seminario. Creo que he hecho parte de todos los seminarios realizados hasta el presente, aunque uno de los trabajos no llegué a entregarlo en tiempo para su publicación. Me pidió el profesor Durán Martínez, como lo señalaba, que hiciera referencia a la problemática de la buena administración en el marco del derecho constitucional uruguayo. Y no bien pensé en el tema, me pareció indudable que debía partir realizando una delimitación, porque, como bien decía el profesor Durán Martínez, la Constitución uruguaya desde 1952 menciona expresamente en el artículo 311, inciso segundo, a la buena administración. Sin embargo, es de orden referir que en el marco del contexto de la Constitución, como va a resultar de este seminario, pero por otros expositores, uno puede hablar de un derecho a la buena administración como un derecho inherente, al menos a la forma republicana de gobierno, quizá a la personalidad humana por vía del artículo 72 constitucional. Puede pensar por la vía del mismo artículo en el deber de ajustarse a las pautas o principios de la buena administración por vía del artículo 72 constitucional, y con la enorme diferencia existente en punto al deber por aplicación del artículo 332 en cuanto a la aplicabilidad inmediata según que se trate de un deber para las personas o un deber para las autoridades públicas. De eso naturalmente no me voy a ocupar, porque es objeto de tratamiento por otros de los distinguidos expositores que harán parte de este seminario. Yo voy a hacer breves consideraciones, las que caben en el marco de los 20 minutos asignados, con especial referencia al artículo 311 constitucional. Cuando Durán me planteó la cuestión, le dije que sí automáticamente y empecé a pensar. Comenzó a surgirme una duda a la luz de la multiplicación, de la proliferación de opiniones doctrinales sobre la interpretación de este miembro de la segunda oración del artículo 311. Concedo desde el punto de partida que es una disposición que en una primera aproximación presenta dificultades para su interpretación. Inmediatamente pensé, en función, reitero, de la inmensa cantidad de opiniones que se han dado. Como bien dijo, había de ejemplo Juan Pablo Cajarville, prácticamente cada uno de los que han opinado sobre este tema han presentado matices. Lo mismo dice Durán, lo mismo dijo hace unos cuantos años Héctor Frugones-Schiavone. Entonces dije, bueno, es un tema resobado, en la más prístina significación del vocablo en idioma español. Es un tema transitado, un tema trillado, un tema del que está todo dicho. O, me pregunté, todavía puede haber algo para decir. Empiezo el desarrollo. Es obvio que el mismo texto del artículo 311 de la Constitución de 1952 es el que rige actualmente. Hasta donde llega mi limitado conocimiento, la primera referencia a la buena administración en los textos considerados durante el procedimiento de elaboración de la Constitución uruguaya de 1952 se encuentra en el proyecto de ley constitucional de 26 de agosto de 1951. No siempre se trae a colación el antecedente, que es lo que explica cómo la doctrina, sobre todo la primera que se aproximó al tema, hacía la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo.
El artículo 303, que entonces era la numeración que llevaba en el proyecto de agosto de 1951, decía, cuando la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declare que el acto administrativo definitivo viola un derecho subjetivo del demandante, ya sea que pronuncie la nulidad o que solamente reserve la acción de reparación, tendrá efecto únicamente en el proceso en que haya sido dictada. Cuando la decisión, adviertan desde ahora que incluso en este texto primigenio, las dos oraciones comienzan con la palabra cuando, lo cual las une en idioma español inexorablemente. Dice la segunda, cuando la decisión resuelva una cuestión de puro derecho objetivo en exclusivo interés de la regla de derecho. Ahí está la diferencia. Cuando resuelva una cuestión de puro derecho objetivo en exclusivo interés de la regla de derecho de la buena administración, producirá efectos generales y absolutos. Esto generó un debate de muy escaso interés científico, porque verdaderamente los partícipes en ese debate, en el marco de la Comisión de los 25 de Reforma Constitucional de la Cámara de Representantes de 1951, no demostraban mayor conocimiento de la ciencia del derecho público, del derecho constitucional o del derecho administrativo. Y aparece una fórmula sustitutiva de la subcomisión redactora. ¿Cuál va a ser la fórmula sustitutiva? En esencia, lo que es el artículo 311 de 1952. Cuando declare la nulidad del acto administrativo impugnado por causar lesión a un derecho subjetivo del demandante, la decisión tendrá efecto únicamente en el proceso en que se dicte. Cuando la decisión declare la nulidad del acto en interés de la regla de derecho de la buena administración, producirá efectos generales y absolutos. El informe en mayoría de la comisión especial insiste en esa idea, lo objetivo y lo subjetivo. Y cuando se llega a un rápido análisis de los artículos modificados, se dice, la decisión del tribunal es una sentencia. ¿No? Obvio, es un órgano que ejerce función jurisdiccional aunque no integre el Poder Judicial. Es una sentencia. Y como tal pasa en autoridad de cosa juzgada. Acá empieza a aparecer la problemática del llamado procesalismo científico. Pero los efectos según los casos son distintos. Obvio porque estamos en derecho procesal constitucional. Estamos regulando un instituto en el marco constitucional que atañe a la problemática procesal constitucional. Es curioso cómo aún hoy las últimas sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre este punto, léase por ejemplo sentencia 150 del año 2023, insiste en esa idea de relacionarlo con la cosa juzgada. Y entonces, ¿qué se decía? Que cuando en la litis se resuelve una cuestión en puro derecho objetivo, ya no era el texto, ya se había cambiado, ya se había ido al texto vigente. En exclusivo interés de la legalidad en sentido amplio, la resolución de sentencia del tribunal que declara nulidad tiene efectos generales. En cambio, cuando no sucede eso, el efecto en el proceso. La Comisión Especial de la Cámara de Representantes muestra dos o tres intervenciones que voy a destacar muy rápidamente. Una, la del senador Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta dice, con todo tino, que pide una aclaración sobre el alcance del artículo porque ha generado dudas, incluso desde el punto de vista periodístico, de qué se está hablando. Otra del senador Jaime Bailey, distinguido profesor de obligaciones y de contratos, que dice, no responde a Rodríguez Larreta a la pregunta, habla de otra cosa, dice, este artículo tiene una finalidad que está perfectamente establecida en el texto. Y el alcance, que era lo que preguntaban, senador, no lo precisa. Senador Cutinella, que se ha creído ser preciso en los conceptos, siguiendo normas del Consejo de Estado de Francia. En esta forma se eliminan dudas sobre el alcance de los pronunciamientos del Tribunal de lo Contencioso. Estamos a punto de celebrar 3/4 de siglo de la entrada en vigor del artículo 311 constitucional y las dudas subsisten en su plenitud.
no creo que pueda haber duda de parte del lector de la doctrina constitucional. Y cerró el senador Ledo Arroyo Torres del Partido Colorado, que en la materia objeto del artículo se crea la defensa del derecho, la idea del derecho objetivo. Yo me tomé el trabajo de hurgar, también en el exacto significado en idioma español de la expresión, en las obras tradicionales del derecho eh, administrativo uruguayo del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y bueno, transité por Luis Varela, como es obvio, el punto de partida, por Alberto de Micheli, su importante obra sobre contencioso administrativo, Aparicio Méndez, los artículos en la olvidada revista de Derecho Público y Privado, cada vez se cita menos, Enrique Sayagues Lazo, en las 3 versiones que conozco de sus consideraciones sobre este tema. Me parece claro que puede llegarse a la conclusión que no existen antecedentes vernáculos sobre esta redacción. Esta redacción surgió en el marco de la elaboración del proyecto de ley constitucional. De inmediato surge una pregunta, otra más. ¿En qué ordenamiento jurídico se inspiró el constituyente uruguayo? O dicho de otro modo, ¿cuáles fueron las fuentes del artículo 311 constitucional? Yo les voy a hacer simplemente, les voy a dar cuenta del esquema. El sistema francés, Sayagues explica doctrina y jurisprudencia francesa. Durán Martínez expone en su obra principal sobre contencioso administrativo por extenso sobre el sistema francés y hace comparaciones con el sistema uruguayo. En la misma línea muchos otros autores. ¿O será el sistema italiano? Tampoco traído a colación en el Uruguay. ¿Será el artículo 97, inciso segundo de la Constitución de la República, que cumplió 75 años de vigencia este 1 de enero de 2023, cuando dice, lo traduzco al español, los oficios públicos son organizados siguiendo disposiciones legales, de modo que sean asegurados el buen andamiento de la administración y la imparcialidad de la administración? Cuando leí el informe de la comisión que acompañó el proyecto de constitución para la República Italiana de 1947, el miembro informante, Meuccio Ruini, un conocido legislador, autor del proyecto de constitución, quizá uno de los principales, reconocido por su calidad de masón de izquierda, dice sobre el artículo 97, breves son las referencias para la administración pública, alcanza con el buen desempeño y a la imparcialidad. Un texto de una constitución no podría decir más, pero si se siente de todos la necesidad de que el país sea bien administrado, que el Estado no solo sea un ente político, ¿no?, con el sentido de Santi Romano y los grandes institucionalistas italianos, ¿verdad?, del Estado como un ente político y la distinción con los entes sociales, sino también un buen administrador según conveniencia y según justicia. Bueno, capaz que hay alguna influencia del derecho italiano. Todos pueden, dice el artículo 24 de la Constitución italiana, todos pueden comparecer en juicio para la defensa de los derechos y de los intereses legítimos. En el Uruguay hubo un autor fundamental en este tema. La fundamentalidad del autor en la opinión sobre estas cuestiones la asignó Casinelli Muñoz cuando comenzó la obra de Sola Díaz Pelufo. Sola Díaz Pelufo, hacia 1960, en una obra tanto de su autoría como por él costeada, cuestiona el tradicional concepto uruguayo vernáculo de buscar el origen en el derecho constitucional francés y sugiere la ida al derecho italiano. Yo sé que la obra de Sola Díaz Pelufo puede ser vista como
un planteo de reconsideración del derecho positivo uruguayo. Así lo dijo Juan Pablo Cajarvice en determinado momento cuando comenta una de las posiciones de Soledad Díaz Pelufo, dice estará opinando sobre el problema doctrinal, dogmático o sobre un tema de reconstrucción del sistema. Yo me he quedado siempre con la posición de Arturo Enrique Sampaio, aquel argentino que exiliado en el Uruguay escribió ese tan breve como magnífico libro sobre la Constitución, el derecho, digamos, la inconstitucionalidad de las leyes en el derecho uruguayo. Y decía Sampaio, el contencioso administrativo uruguayo presenta modalidades muy singulares. Debemos penetrar el tema derechamente, concentrando la atención sobre el intrincado objeto de conocimiento que constituyen los preceptos de la sección 17 de la Constitución, de tal suerte que, combinado ordenadamente estos artículos, desentrañemos la unidad sistemática que ellos contienen. Las interpretaciones doctrinales uruguayas les doy cuenta en el paper, uno por uno de los autores que han opinado sobre el tema. Yo he tratado de reconstruir el orden cronológico, me parece, por las fechas de edición de las obras, que puede ser primero Sayagues Lazo, en el cursillo de abril de 1952, luego publicado por la revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el tomo 3, y de inmediato publicado como Sobretiro o Separata, luego los ajustes que hacen el Tratado de 1959, primera edición del tomo 3, el tomo 2, perdón, el tomo 2. Sayagues hace mucha cuestión en la falta de concordancia de los incisos 1 y 2 del artículo 311 con el 309. Méndez, 1952, el mismo año en que entró a regir la Constitución, hay breve consideración, una nota quizás lo más importante, una nota a pie de página donde habla de sentido muy amplio del inciso segundo del artículo 311, Justino Jiménez de Arechaga Macol, 1953, parte de que la fórmula de la Constitución del 42 era de la nulidad con efecto erga omnes y la fórmula de 1952 implicaría, según las peculiaridades del 311, ora la extinción del acto, ora la anulación para el caso concreto. Justino Arechaga Macol no afirma la posición en forma terminante. Esto lo advirtió, y es muy importante, Frugone Schiavone. Arechaga dice que duda. Dice, si esto fuera así, si ese razonamiento que viene haciendo fuera así, entonces podría entenderse que está dándose la posibilidad de pronunciamiento por razones de conveniencia u oportunidad. Dice, y yo lo rescato y en el paper lo resalto, es una licencia poética el texto del artículo en el inciso segundo. Giorgi ya lo destacó Durán en la presentación, en 1958, 1961 y 1984, las tres oportunidades en que se ocupó del tema, y a Soledad Díaz Pelufo, que lo mencioné, y uno no puede dejar de reconocer naturalmente los aportes de Real, aunque con una opinión para un caso práctico, un caso concreto, es una consulta profesional. Fija los antecedentes en el sistema francés, Casinelli Muñoz, con su singular claridad, que en 1969 se pronuncia en forma que puede considerarse casi definitiva sobre este tema, en su estudio sobre el interés legítimo y el derecho subjetivo como situaciones jurídicas subjetivas amparadas por el derecho uruguayo. Frugone, con su fermental trabajo sobre este tema, que fue el que le pasó revista a toda la doctrina, Durán Martínez, Juan Pablo Cajarville, Bedel Piazzo, etc. O sea, está muy transitado mi opinión sobre la interpretación. Yo creo que lo primero es el sentido textual, el texto del artículo, del inciso primero. Y dice buena administración. Dice lo que mucha gente suele hacer, yo no lo comparto en general, ir al diccionario, a ver qué quiere decir.
pero no cualquier diccionario, fui al diccionario, al recientísimo diccionario del español jurídico de la Real Academia Española. Y bueno, nunca le pregunté a mi querido amigo y distinguido colega Diego Gamarra antes, que participó en la elaboración del diccionario del español jurídico, por qué las únicas referencias son al derecho español. Estaría bueno que el diccionario del español jurídico hubiera hecho referencia también al artículo de la Constitución uruguaya, que como bien dice André Matilla, otra vez un extranjero, ¿no?, que resalta algún aspecto de este artículo, el distinguido colega y amigo cubano, de la importancia de este artículo de la Constitución uruguaya. Yo creo que tengo para mí que lo fundamental es el contexto, incisos 1, incisos 2. Me parece decisiva la conjunción O. En la Constitución uruguaya, la conjunción O se interpreta como una cosa u otra, una cosa y otra. Eso es lo que significa en idioma español. No existe en idioma español la posibilidad de escribir I/O. No existe. Lo dice la Fundación del Español, Fundeu. A veces se emplean conjuntamente las conjunciones copulativa y disyuntiva separadas por una barra oblicua, calco del inglés and or, con la intención de hacer explícita la posibilidad de elegir entre la suma o la alternativa. Interés de la regla de derecho o de la buena administración. Me parece que es terminante. El contexto constitucional. Me afilio a Casinelli, por ejemplo, Augusto. Artículos 309, 310, 311, son los 3 artículos a considerar. Cuando voy al 60, adicionado por la Constitución de 1967, tengo que actuar con singular parsimonia. Creo que para interpretarlo hay que comparar esta previsión con los efectos de la sentencia declarativa de constitucionalidad o inconstitucionalidad, con la solución que adoptó el artículo 259 constitucional uruguayo. En vez de estarse deteniendo en la problemática de cosa juzgar, de las otras cuestiones del derecho procesal, hay que ver que se está regulando derecho procesal constitucional. Y yo también hago una comparación con la disposición transitoria y especial, no voy a entrar ahora en la determinación de su naturaleza jurídica, V de 1989, con el efecto que se previó para la sentencia o resolución, como dijo la Corte, en materia de esa inconstitucionalidad constitucionalmente declarada. El quid de la interpretación, y acá creo que hay un importante error de Justino Jiménez de Derecha, es el valor dado a las interpretaciones vertidas durante el procedimiento de elaboración de la Constitución. Una Constitución, como lo dice el propio Justino, no es una ley. Las opiniones vertidas durante el procedimiento de elaboración de la Constitución, como dice Casinelli terminantemente, solo son de recibo cuando han pasado al texto, han sido recibidas por el texto o han sido admitidas en el debate. No hubo debate público sobre el alcance de la buena administración en el año de 1951, ni lo hubo en la nueva consideración por el poder constituyente en el año 1966. Los proyectos de ley orgánica del TCA, ninguno de los 4 conocidos, 1952, 56, 59 y 82, trataron de reglamentar esto. Yo no incluyo en la nómina el proyecto Echegoyen, el extraordinario proyecto Echegoyen de 1936, porque en la Constitución de 1934 naturalmente no existía una previsión como la del actual artículo 311. ¿Qué hice cuando redacté la ley orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Siempre camaraderilmente mi amigo Rubén Schiavone me decía, usted no lo resolvió en el decreto ley 15.524. Efectivamente, no lo resolví. Yo siempre le decía a Héctor, no lo resolví ex profeso, porque era un gobierno de facto, porque era transitorio, porque faltaban pocos meses para la reinstitucionalización democrática, porque se iba a restablecer la vigencia de la Constitución de 1952 y era al menos imprudente ponerse en ese momento
a regular la problemática y a reglamentarla. Pero no todo fue silencio en el decreto ley orgánico del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. A mí me divierte mucho que a tantos años, desde 1984, casi con un par de excepciones, muy poco se ha avanzado en cuanto al agregado que hice, y ese es de mi absoluta y exclusiva cosecha, en cuanto a la mención al exceso de poder, además de la desviación de poder y el abuso de poder como supuestos de infracción de reglas de derecho. Eso puede tener alguna incidencia cuando uno va a posiciones como la que luce muy interesante de Carlos del Piazzo, cuando hace la relación entre desviación de poder y el 311. Creo que ahí se complica al haber agregado el abuso y el exceso. Pero la ley orgánica, todavía vigente en esos artículos, no incide en el desarrollo, deja el tema en el marco de la Constitución. Voy concluyendo muy rápidamente y salteando cosas, obviamente, que estarán en el paper. Lo primero, puede rechinar un poco algunos de los integrantes del auditorio, presencial o virtual. En la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo asistimos, yo diría que a dos grandes periodos. 40 años, 1952, casi 40, 1952-1991, la prudencia, la virtud de la prudencia, ninguna sentencia sobre este tema. Hay momentos que dudo si es virtud de prudencia, o es una suerte de reconocimiento de que no ha existido aptitud en el Uruguay para distinguir claramente el derecho subjetivo del interés legítimo en el marco de la redacción de las sentencias del tribunal. Yo, que por lo dicho coincido con opiniones como la de Casinelli, como la de Durán, entre otros, de que esa ampulosa redacción, interés de la regla de derecho o de la buena administración no es otra cosa que una descripción del interés legítimo hecha a la uruguaya. ¿Mm? Y después vino este periodo. A mí personalmente me cuesta bastante seguir al día la jurisprudencia del tribunal, ¿verdad? Me cuesta porque me rechina tener que pagar para verla, bueno, ese tipo de cosas. Pero confío que pronto en el Uruguay se reconocerá, como sugirió Alicia Castro Rivera, que es un derecho elemental el acceso libre a la jurisprudencia, como se ha dispuesto en Francia hace un par de años. Y viene una suerte de incontinencia. Y ahí voy verdaderamente a las conclusiones. ¿Qué es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Es un verdadero tribunal constitucional. Yo rindo homenaje en este momento a mi eximio profesor Aníbal Luis Barbagelata, cuando en julio de 1978, expedido el acto institucional número 8, afectando el Poder Judicial y afectando sustancialmente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, empezó su exposición en la UDELAR, en el entonces Salón 1, diciendo: han sido afectados dos poderes, porque Aníbal sostenía que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como el Tribunal de Cuentas, como la Corte Electoral, eran centros de autoridad, y él siempre decía poderes en el sentido de centros de autoridad. El Tribunal de Contencioso Administrativo es un verdadero tribunal constitucional, porque la Constitución, no porque haya la opinión de nadie, le asigna a determinadas sentencias efectos generales y absolutos, que es algo que caracteriza a los verdaderos tribunales constitucionales: expurgar del orden jurídico los actos contrarios a derecho. Es muy objetable la cita que hace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sus diversas sentencias.
de un autor español. Una cita mal hecha, además, porque dicen Opsit y no se sabe de qué obra están hablando, porque esa Opsit es una sentencia que originalmente redactó un ilustrado ministro del tribunal, que fue Bermúdez, y que después se toma solo ese pedacito, entonces uno no sabe de dónde la citan, pero toman un autor español para hablar de un tema que uno puede distinguir si es con origen en el derecho francés o en el derecho italiano, o es de creación vernácula. Me parece que es fundamental como conclusión que se requiere decisión expresa. Héctor Frugone, con la picardía que le caracterizaba en una nota al pie, insinuó que podía ser producto de un texto, de una sentencia que no lo dijera expresamente. Bueno, hasta donde llega mi limitado conocimiento, hay dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia, la 268 de 1994, redactor Alonso de Marco, y la 90 de 1999, redactor Torello Giordano, que fundamentan por qué tiene que haber una decisión expresa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Son los 4 votos requeridos más la decisión expresa. Acá hay un problema de interpretación del sistema constitucional, puro y simple. Insisto, ahora como conclusión, es el problema del valor de las opiniones vertidas durante la elaboración del proyecto de Constitución de 1951. Aréchaga, Macaulay y Cassinelli son los 2 autores más claros en señalar la irrelevancia de lo dicho o dejado de decir por los legisladores en función preconstituyente. Estoy asistiendo con preocupación a un esbozo de mutación constitucional. A mí me molestan particularmente las mutaciones constitucionales. Soy de los que no admite las mutaciones constitucionales. Les adelanto que hay un artículo mío que está siendo publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España sobre ese tema, que es producto de una exposición que realicé en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2022. Acá se está asistiendo, insisto, a una suerte de mutación constitucional. Ahora resulta que si el acto es general, entonces los efectos son generales y absolutos. ¿Por qué? Porque hay que actuar con igualdad. Nadie discute que la igualdad es un componente de la buena administración, pero hay que tener cuidado de no reelaborar el texto constitucional. Ínterin no haya reforma constitucional, mínimas reflexiones. Se puede avanzar en una ley reglamentaria a algún punto, en el marco de, insisto, de la prudencia. Hay algún punto indispensable. No sé si les ha pasado a alguno de los que ejercen la profesión. Yo hace casi 10 años que dejé de ejercer la profesión de abogado. Sí, no sé si les ha pasado que actos administrativos que han sido declarados nulos con efectos generales y absolutos siguen figurando en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. No hay ninguna referencia a eso. Augusto Durán Martínez fue el primero, según donde llega mi conocimiento, que puso esto de resalto en un artículo sobre los efectos de la revocación del acto administrativo. Después lo reiteró en varias de sus obras. Años después lo tomó Frugone, y hoy creo que convendría insistir en la idea. Sea que se tome, y eso no me parece decisivo, sea que se tome como antecedente el decreto 500/991, en el artículo 166, con la fórmula que venía antes del 143 del 640/973, o como a mí me parece que quizás podría ser mejor, con la fórmula del artículo 280 del CGP sobre las sentencias de la Suprema Corte de Justicia en materia de recurso de casación, o el artículo del CGP al reglamentar los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad con las comunicaciones. Me parece, y esto es lo último, el inciso segundo del 311 constitucional no debe ser utilizado como sucedáneo del artículo 519 del CGP para descongestionar el funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si se quiere crear un artículo como el que faculta a la Suprema Corte de Justicia para pronunciarse diciendo, por ejemplo, que habiendo ya jurisprudencia sobre la cuestión planteada se mantendrá el anterior criterio, deberá existir un texto legal expreso de una ley reglamentaria y no
dejarlo librado a la jurisprudencia del tribunal que diga de esta manera, nosotros, es muy tasada, muy tarifada la competencia que la Constitución le asignó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Estimo que a lo mejor tiene razón Justino Arecha, el tercero, una fórmula poética del artículo 311 de la Constitución. ¿Qué es esto de la buena administración en el derecho constitucional uruguayo, en este artículo específico? Es algo que me parece indudable, no tiene ninguna relación con el mérito. Es una referencia al interés público, que determina efectos generales y absolutos de sentencia, a la luz del vicio en que la administración incurrió, con las notas que le asignó Giorgi en 1958, siguiendo la doctrina italiana, la nota a pie de página de Giorgi es estupenda, Falcone, de los pocos libros de esa época en el derecho italiano que hablan de la buena administración, de Sola Díaz Pelufo, hay que reconocerle el valor que tuvo, y también de Casinelli Muñoz en 1961. Bueno, eso es lo sustancial, los detalles van a estar en la presentación por escrito y agradezco la atención de ustedes. Agradezco y felicito al profesor Esteva por su excelente exposición. Cedo ahora la palabra a la profesora Graciela Ruoco, que expondrá sobre buena administración e interés general. La profesora Ruoco es profesora titular en la Universidad de la República y en la Universidad Católica. Buenos días a todos. Bienvenidos a todos los que estamos presenciales. Una bienvenida también para los que nos ven en forma virtual. Un agradecimiento a la ley en la persona del profesor Durán y del profesor Pablo Schiavi por reeditar este seminario que nos permite además reencontrarnos con grandes amigos, queridos amigos de todos los tiempos. Lamento no poder ver a los que nos ven en forma virtual. El profesor Durán me pidió que hablara sobre la buena administración y el interés general. Todos vamos a hablar sobre la buena administración estos 2 días, de manera que agradezco ser casi la primera junto con el doctor Esteva, porque no voy a reiterar los conceptos que haya dicho alguien más, pero voy a tratar de ser generosa y dejar también para que se pueda desarrollar el concepto en el correr de estos 2 días. La buena administración y el interés general, 2 expresiones que constituyen verdaderos conceptos jurídicos indeterminados, ¿verdad? Que adquieren determinación recién cuando se aplican al caso concreto. Por más amplio que pueda ser ese margen de apreciación para su conceptualización o determinación, el contenido del concepto siempre debe estar iluminado y orientado por el núcleo de certeza positiva que tiene el concepto. Como decía García de Enterría, el concepto llega hasta donde ilumina el brillo de su núcleo. Para la identificación concreta de lo que se ajusta o no al concepto de buena administración y de interés general, tenemos que hurgar en el fundamento mismo del orden político y la paz social. ¿Que dónde están? Justamente el orden político y la paz social, el fundamento del orden político y la paz social, en la dignidad de la persona, en sus derechos, en el desarrollo de su personalidad, también en el respeto a la ley, también a los derechos de los demás. Esto es derecho positivo en España. Está en el artículo 10 de la Constitución Española de 1978, que al decir del querido profesor Jaime Rodríguez Arana, pone a la persona como centro de la vida política
y enmarca la actuación del Estado y consecuentemente de la administración. Nosotros no tenemos una disposición como esa en nuestra Constitución, pero tenemos un artículo 7. Tenemos un artículo 7 que consagra el derecho a ser protegido en derechos que reconoce como la vida, el trabajo, el honor, la libertad, la seguridad. Y solo permite su limitación por ley por razones de interés general. Tales derechos del individuo y de los grupos en los que él se inserta deben ser reales y deben ser efectivos, de acuerdo a esta disposición de nuestro artículo 7. Por ello, no solo el legislador cuando limita los derechos, sino también la administración tiene que remover todos los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio de estos derechos. Debe facilitar la participación de los habitantes en la vida política, en la vida económica, en la vida cultural, social. Pero también ha de promover con acciones positivas aquella protección, todo teniendo en cuenta a la persona como centro de la acción pública. Para que ello sea posible, la administración debe servir a los intereses generales y debe someterse plenamente al derecho. De ello deriva el derecho a una buena administración. Es ahí donde yo encuentro la relación, el vínculo más íntimo entre estos dos conceptos de buena administración y de interés general. El proceso de reconocimiento de la buena administración, como lo ha escrito el profesor Durán, pero también lo ha dicho al iniciar este seminario, fue descrito a punto de partida del deber de buena administración, que primero fue considerada una cuestión de mérito, como lo acaba de explicitar con su gran claridad el profesor Esteva, para después ser considerado como una cuestión de legitimidad, lo que hoy creo nadie duda. Derivado de ese deber, que se reconoció originariamente, se desentraña como correlativo el derecho a una buena administración y finalmente se reconoció el principio. Una mirada crítica a ese tardío reconocimiento del derecho y del principio se impone con una visión neoconstitucionalista que hoy nos permite afirmar primero la existencia del principio como rector y mandato de optimización, dirigido no solo al legislador, como en el artículo 7, sino a todas las entidades del Estado en ejercicio de la función administrativa. El legislador, lo transformará en regla cuando lo concrete en el reconocimiento de un derecho fundamental específico, los que a la vez generarán el correlativo deber de la administración de actuar en consecuencia. En los últimos años, el principio de buena administración ha ido adquiriendo en Europa una creciente importancia como principio rector de la actuación de las administraciones públicas y se ha llegado incluso a formular algunos textos reconociéndolo como un derecho fundamental, como es el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, donde hay una enumeración bien importante de todas las proyecciones del principio de buena administración, que no voy ahora a entrar por razones de tiempo, pero que está recogida en el trabajo escrito. Tales principios y tales derechos fundamentales que se conciben como proyección del principio, ya estaban en buena parte efectivamente institucionalizados. Todos hablaban del debido proceso antes de que se considerara una proyección de la buena administración, por dar un único ejemplo. Pero el grado de desarrollo y el grado de institucionalidad alcanzado por cada país determina el contenido de la buena administración, del concepto jurídico indeterminado de la buena administración. Lo que sí es claro es que la razón de ser de la buena administración o de la propia administración pública es, en la medida que tiene que ser buena, obviamente, el deber de servir.
el deber de servir con objetividad, el deber de servir con eficacia y equidad a los intereses generales. ¿Y qué es el interés general? Se refiere a la comunidad, se circunscribe al interés de todos, al conjunto de los habitantes, no corresponde a ningún interés sectorial. Esta noción de interés general proviene de la concepción italiana de Renato Alessi, que es seguida por Celso Antonio Bandeira de Mello en Brasil, que identifica el interés público, como lo llama él. Nosotros preferimos utilizar la expresión interés general porque es la expresión que utiliza nuestra Constitución. Decía que identifica al interés, digo yo, general con los intereses primarios, que son los intereses de toda la colectividad, considerada como un todo, mientras que los intereses secundarios son los intereses sectoriales, los intereses que puede tener toda persona como integrante de un sindicato, como un integrante de un partido político, como integrante de la familia, o el propio Estado, como sujeto de derecho que es, que también tiene intereses sectoriales. A estos yo les llamo interés público. A diferencia del interés general, que es el de la colectividad, el interés del Estado es el interés público, que es ese interés sectorial, secundario. Los intereses secundarios son atendibles solo en la medida que coinciden con el interés primario. Es asimismo el interés general un concepto dinámico que depende de la evolución del Estado. El interés general no es el mismo en el Estado absolutista, bueno, en el Estado absolutista no existe, pero en el Estado liberal, que en el Estado social de derecho. El interés general referido al Estado social y democrático de derecho se relaciona directamente con la promoción de los derechos fundamentales de la persona. Los parámetros y postulados constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos conforman el marco para la definición en cada caso del concepto de interés general. Esta tarea se hace a través de la legislación, como decíamos al principio, frente a la que el interés general se presenta como un freno, como un límite a la hora de imponer restricciones a los derechos fundamentales. Pero a la vez, la operación de materialización del interés general, al concretarse en la realidad, es realizada por la administración, que ha de hacerlo, obviamente, de manera objetiva, racional, argumentada, motivada. Es ahí también donde encontramos ese fuerte e íntimo nexo entre la buena administración y el interés general. Una buena administración es la que sirve al interés general. ¿Y cómo se logra eso? A ver, configurar el principio de buena administración como un principio de contenido plural está bien. Si bien amplía su radio de acción, también por otro lado puede hacerle perder fuerza imperativa al principio. Al final, la buena administración podría convertirse en un mero recordatorio del deber general de la administración de servir. Entonces lo tenemos que concretar, esas proyecciones las tenemos que concretar hacia el interior y hacia afuera de la administración. Hacia el interior, por ejemplo, regulando el sistema jurídico aplicable a la ocupación pública, para asegurar la selección de los mejores candidatos, para la promoción profesional, la compensación adecuada al trabajo para compensar y estimular la dedicación al servicio, la formación más apropiada, todo eso de manera de erradicar todos aquellos vicios que amenazan al buen funcionamiento del sistema, como la excesiva politización, el clientelismo partidario o el clientelismo sindical, el corporativismo, la falta de productividad, el ausentismo, la rigidez burocrática. También hacia el interior de la administración se impone un comportamiento ético de los agentes públicos que logran o permiten erradicar la corrupción.
En tercer lugar, la buena administración hacia el interior de la administración se identifica con una organización transparente que pueda conocerse sin excesivas dificultades cuál es el funcionamiento interno del aparato administrativo. Pero no solo hacia el interior de la administración, sino también hacia afuera. También en aquello que trasciende a la administración, como lo ha hecho la profesora Vázquez en un excelente trabajo cuya lectura recomiendo, que es, en homenaje al maestro Sayagues, la posición del particular frente a la administración. Allí se describe con claridad la necesidad de una buena administración hacia afuera de la administración, en el relacionamiento de la administración con el particular que se vincula con ella. En ese sentido, Casagne, por ejemplo, también ha mencionado la mediación, la conciliación, el arbitraje como mecanismo justamente de realización de la justicia material con equidad. Vamos a hablar en la tarde de hoy del debido procedimiento, en el procedimiento administrativo el debido proceso como una manifestación precisamente hacia afuera de la administración. Desde esta perspectiva, la administración, para ser buena, debe ser portadora de esos principios y de esos valores al servicio del interés general. Por ello, y para finalizar, quiero recordar al profesor Meilán Gil, que dice que la administración tiene potestades, pero no privilegios. Y dice, debería presentarse como portadora de principios y valores en una admirada ejemplaridad. Y en ese sentido, invoca al Papa Juan Pablo II en la carta encíclica Veritatis Splendor, en la que el Papa decía: en el ámbito político se debe constatar que la veracidad en las relaciones entre gobernantes y los gobernados se impone. La transparencia en la administración pública, la imparcialidad en el servicio de la cosa pública, el respeto de los derechos, el uso justo y honesto del dinero público, el rechazo de medios equívocos o ilícitos para conquistar, mantener o aumentar de cualquier modo el poder. Son principios que tienen su base fundamental, así como su urgencia singular, en el valor trascendente de la persona y en las exigencias morales objetivas de funcionamiento de los estados. Yo lo podía haber dicho más alto, pero no más claro. Muchas gracias. Agradezco a la profesora Graciela Ruocco y la felicito por la excelencia de su exposición con la profundidad que nos tiene acostumbrados. Cedo la palabra al doctor Pablo Cruz, quien expondrá sobre los subprincipios integrantes del principio de buena administración, con especial referencia a la Carta del CLAD. El doctor Pablo Cruz es profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Pablo. Buenos días para todos. Agradecimiento en primer lugar al profesor Durán Martínez y al profesor Pablo Schiavi por la organización de este evento y por naturalmente haberme invitado al mismo. Y también manifestar que es un verdadero honor tener el privilegio de compartir este panel junto con tan prestigiosos profesores. El tema que se me ha asignado refiere a los subprincipios integrantes del principio de buena administración, especial referencia a la Carta del CLAD. La buena administración no es una expresión reciente en el derecho administrativo, ya Oriú aludía a ella y no precisamente en forma incidental, antes bien estaba en la médula de su concepción institucionalista del derecho administrativo, con todo lo que para este autor implica la noción de institución.
El término buena administración, como se señalaba correctamente anteriormente, aparece por primera vez en nuestro país en un texto constitucional, la Constitución del año 52, refiriendo a la anulación de actos administrativos por razones de buena administración. No obstante, la mayoría de la doctrina de la época no reparó en la expresión buena administración incorporada a ese texto constitucional. Pues Giorgi, efectivamente, quien comienza a definir la buena administración, pero acotada conforme a la cultura imperante de la época, la zona del mérito. Luego la doctrina nacional, siguiendo y profundizando los pasos de Giorgi, paulatinamente fue sacando, digamos, a la buena administración de la zona del mérito para comprenderla en la zona de la legalidad, advirtiendo que los medios elegidos deben ser aptos para el fin debido, porque de lo contrario se incurre en ilegitimidad y eso no es una cuestión de simple demérito. En una primera etapa, la buena administración fue encarada como un deber, después a partir de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Carta de Niza del año 2000 fue encarada desde la perspectiva de un derecho. Naturalmente que estas perspectivas no son incompatibles, por el contrario se complementan. Y posteriormente se dio un paso más considerando la buena administración como un principio general del derecho, con lo cual en la actualidad podemos identificar 3 dimensiones de la buena administración: como deber, como derecho, y también puede apreciarse la buena administración como principio general del derecho. En cuanto al contenido de la buena administración, el profesor Durán Martínez, siguiendo a Juárez Freitas, nos dice que la buena administración significa elegir los instrumentos adecuados para la consecución del fin debido, obtener los resultados procurados con el menor costo posible, no efectuar trámites inútiles, hacer un buen uso del tiempo, pero también actuar con transparencia, con probidad. Significa asimismo que los servicios públicos funcionen correctamente, acordes a las necesidades reales del hombre de hoy, que los requerimientos de los administrados sean atendidos como corresponde y que todas las actuaciones administrativas sean seguidas cumpliendo con todas las garantías, incluyendo luego en este concepto al desarrollo sostenible. Y procurando una definición más esencial que descriptiva, luego señala el profesor Durán que la buena administración consiste en procurar el logro del fin de la institución a través del cumplimiento de los fines específicos de sus órganos por los medios atribuidos por las reglas del derecho. Pues bien, esta noción de buena administración, como principio, como deber, como derecho, fue recibida expresamente en la Carta del CLAD, Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública, aprobada por el Consejo Directivo del CLAD en Caracas, 10 de octubre del año 2003. Precisamente es en la Carta del CLAD donde la buena administración adquiere un importante protagonismo como noción jurídica, quizás como no había tenido en otros instrumentos jurídicos. Por eso es importante citar lo que en su momento señaló el profesor Rodríguez Arana, quien fue redactor principal de la Carta del CLAD. Señaló, pienso que constituye el reflejo del compromiso que existe en esta parte del mundo en relación con una administración pública más humana, más justa, más cercana a la ciudadanía, a la que debe servir en sus necesidades públicas. No es exageración alguna afirmar que en buena medida el texto de la Carta es un precipitado de la mejor doctrina que existe en este lado del hemisferio, de la que, por cierto, los europeos hemos de estar más pendientes. También debemos señalar que esta Carta Iberoamericana es un paso dentro de ese marco mayor que se conoce desde hace algún tiempo con el nombre de Derecho Administrativo Global. La Carta es un instrumento sin fuerza normativa directa para quienes la han suscrito. Es un tipo de instrumento soft law con un valor indicativo, referencial, como se asume en el propio documento. Pero no obstante, como señala el profesor Durán Martínez, la Carta del CLAD, si bien se trata de un instrumento soft law, en la medida que recoge derechos humanos, ellos son de aplicación directa en el derecho interno. La estructura de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública está compuesta por un preámbulo y 5 capítulos. A los efectos de nuestra exposición, lo que interesa es el capítulo segundo, que justamente este capítulo segundo refiere
a los principios relacionados con la buena administración pública, enlistando un elenco de 22 principios, que en realidad son subprincipios que constituyen los cimientos, los fundamentos de la buena administración. En la propia carta de CLAT, justo es decirlo, hay una breve consignación de la significación y alcance de cada uno de estos principios en este capítulo segundo. Nosotros naturalmente no vamos a repetir eso, vamos a partir sí de esa base conceptual, pero vamos a desarrollarlos adecuándolos a nuestra administración pública y a nuestra normativa. Y tampoco vamos a referirnos a los 22, sino vamos a hacer referencia a aquellos que consideramos más relevantes. Y justamente, entre estos subprincipios derivados de la buena administración, que se enumeran en este capítulo 2, el principio clave de la buena administración que se proyecta a todas las actuaciones administrativas es el de servicio objetivo al interés general. El servicio objetivo al interés general. El nuevo derecho administrativo parte justamente de la idea del servicio objetivo al interés general como una suprema tarea encargada a la administración pública, incorporando una nueva visión del sentido de las instituciones y de las categorías de nuestra disciplina. El lugar que antaño ocupaba el concepto de potestad, de privilegio, de prerrogativa, ahora lo ocupa por derecho propio la persona humana, el ser humano, que asume un papel central en las modernas construcciones del derecho administrativo, de la administración pública, proporcionando así un argumento medular para comprender en su cabal sentido este derecho fundamental a la buena administración. Recordemos, como siempre nos ha señalado el profesor Del Piazzo, la primacía de la persona humana deriva de su eminente dignidad, de la cual se desprenden todos y cada uno de los derechos fundamentales, desde la cual deben ellos interpretarse y aplicarse. La dignidad de la persona humana no es solamente un concepto ético, metafísico, sino que también es jurídico. Más aún, el derecho en sí mismo es la protección, la defensa, la promoción de los derechos de la persona humana, porque si no, no es derecho. Y en este contexto de análisis de este principio fundamental del servicio objetivo al interés general, en este contexto resulta pertinente invocar el acápite del artículo 2 del decreto 500/91, el decreto 500/91, que como sabemos constituye un verdadero código de procedimiento administrativo. Establece: la administración pública debe servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno al derecho y debe actuar de acuerdo con los siguientes principios. Esta disposición, que ha sido extraída en forma casi textual del artículo 103 de la Constitución española, cuyo texto original fue redactado por el ilustre profesor español José Luis Meilán Gil, denota la concepción actual del derecho administrativo. La administración debe servir con objetividad los intereses generales, revela un apartamiento de aquella vertiente autoritaria de la administración que nació con la Revolución Francesa y un reconocimiento de la naturaleza misional, servicial de la administración. La administración está para sí misma, está para servir, es un ser instrumental al servicio del interés general y, en definitiva, al servicio de la persona humana. Esta fórmula supone el reconocimiento de que los derechos fundamentales son el núcleo indiscutible de los intereses generales. Como señalaba la profesora Rocco, esa zona de certeza jurídica del interés general que está compuesta por los valores plasmados en la Constitución y por los derechos y garantías fundamentales de las personas. Y además, como también se señalaba, y no está de más reafirmarlo, esos intereses generales no se identifican con los intereses del Estado o el de las entidades estatales, que sí tienen intereses públicos secundarios, que son dignos de tutela en la medida que se adecuen al interés general. Y esto es clave para entender el acápite de esta disposición que nos marca toda la finalidad de la administración. La administración debe servir con objetividad los intereses generales. Y también resulta de particular relevancia la referencia a que la administración debe hacerlo con sometimiento pleno al derecho y debe actuar de acuerdo con los siguientes principios, lo cual implica una afirmación del principio de legalidad en el sentido más amplio. El sometimiento a la juridicidad de la administración debe ser pleno, evitando así cualquier resquicio de impunidad
en la actuación administrativa. La administración es servicio, el servicio a la sociedad, a la comunidad, debe ser objetivo. La subjetividad de la servicialidad administrativa es propia de los regímenes autoritarios, en que impera la voluntad del que manda. En cambio, la objetividad del servicio implica que el mismo se debe fundar en principios, en normas, en procedimientos. En relación con los otros subprincipios que regula la Carta del CLAD, nosotros partimos de este principio que consideramos que es fundamental, el servicio objetivo al interés general. En relación a los otros subprincipios, como ustedes comprenderán por razones de tiempo, no los vamos a referir a todos, en total son 22, vamos a hacer referencia a algunos que consideramos más importantes, naturalmente que están todos desarrollados en el trabajo escrito. Principio de razonabilidad, principio de proporcionalidad. Como señala el profesor Durán, la actividad administrativa, como toda la actividad del Estado, debe ser conducida por la razonabilidad práctica para lograr la plena satisfacción de los derechos fundamentales. De ahí que la aplicación más inmediata de este principio de razonabilidad refiere a la determinación de los medios adecuados para la consecución del fin debido. Porque si los medios elegidos no sirven para la consecución del fin debido, son irracionales y por tanto ilegítimos. El principio de proporcionalidad es un corolario del principio de razonabilidad. De conformidad con la concepción aristotélica atomista, el derecho es lo justo, es algo proporcional. En definitiva, el derecho es proporción. Debe existir una adecuada proporción entre los motivos y el contenido de todo acto jurídico, y entre el contenido y el fin. Porque si el contenido es desproporcionado a los motivos y al fin, el acto es ilegítimo, desconoce la esencia del derecho. Además, tengamos en cuenta que estos principios de razonabilidad y proporcionalidad no se aplican solo a la función administrativa, se aplican también a las demás funciones del Estado como actividades humanas que son. También la razonabilidad se vincula con la motivación, la cual parte del principio del debido proceso, como señala el profesor Rodríguez Arana. La temperatura democrática de una administración se mide por la calidad de la motivación de sus decisiones. Otros principios que son muy importantes: economía, celeridad, eficacia. La economía supone evitar la realización de gastos inútiles. La administración, recordemos, no tiene dinero propio, maneja dinero de los contribuyentes. La administración debe ser cuidadosa con el dinero ajeno. Todo trámite inútil tiene su costo, cuesta dinero. Otras veces la administración pide cosas innecesarias cuando los datos los dispone la propia administración, y hoy en día con las nuevas tecnologías perfectamente se pueden conseguir esas informaciones que a veces se piden inútilmente. La celeridad, el tiempo es muy importante, el transcurso del tiempo no es inocuo, las personas no disponen del tiempo del que sí dispone la administración pública, por eso muchas veces la administración se toma tiempos excesivos. El tiempo es muy importante hacia la buena administración, hacia el debido procedimiento, que se relaciona además con el derecho a la duración razonable de los procedimientos, con el debido proceso, etcétera. Pero también quiero hacer énfasis en el principio de eficacia. Es uno de estos subprincipios que derivan de la buena administración y es que está en el centro de la buena administración, lo que significa elegir correctamente los fines y los instrumentos adecuados para el cumplimiento de los fines, realizar aquellos trámites que sean necesarios para la consecución del fin debido, no realizar trámites inútiles, puesto que si la administración actúa de esa manera, no solamente es ineficaz, sino que también está actuando en contra de todos los principios que acabamos de ver. Con estos principios vemos una visión moderna de la actividad administrativa, porque no solo se trata de actuar conforme a derecho, por supuesto que hay que actuar conforme a derecho, sino también debe procurarse lograr un buen resultado. ¿Y por qué? Porque la administración está para servir, tiene que ser eficaz en el logro de los resultados y con el menor costo posible. Por eso que la eficacia está en el centro de la buena administración. La buena fe, y hay que mencionarla, es cierto, es un principio general de todo el derecho, refiere a la dimensión ética de la actividad administrativa. La aplicación de la buena fe al derecho administrativo es incuestionable, como señala el profesor Del Piazzo.
la presencia de los valores de lealtad, honestidad y moralidad que la aplicación de la buena fe conlleva es especialmente necesaria en el mundo de las relaciones entre las administraciones públicas y los administrados. La calidad de los servicios, su universalidad, su asequibilidad, lo cual naturalmente también el principio está ligado a la eficacia, a la eficiencia de la administración. Recordemos en el actual modelo de Estado subsidiario el nuevo concepto de servicio de interés económico general. Las empresas públicas prestadoras de estos servicios, salvo excepciones debidamente justificantes, se someten a la prestación de estos servicios, a las reglas de la competencia, pero fundamentalmente signado por la pretensión de la universalidad de estos servicios, el concepto del servicio universal, respondiendo a exigencias de solidaridad. Supone la obligación de prestar estos servicios con un determinado contenido, con determinada calidad, al alcance de todos en el territorio de nuestro país y a precios asequibles. La universalidad de los servicios públicos se trata de un derecho fundamental. La transparencia, el acceso a la información de interés general. No hay democracia sin transparencia. La transparencia se vincula además con la publicidad, como señala el profesor de Piazzo, con la diafanidad del obrar público, permitiendo ver con claridad el actuar de la administración en la disposición y uso de los fondos públicos, en el obrar de los funcionarios, evitando el secretismo en la contratación. Y también desde otra perspectiva, todos tenemos derecho a participar de la cosa pública, no solamente a conocer, sino de acceder a la información para actuar en la cosa pública con el conocimiento correspondiente. Por eso que el derecho de acceso a la información pública es también un derecho inherente a la personalidad humana, como es la protección de la intimidad, que también nos recoge la Carta de Clark. Un mal uso de datos personales por parte de la administración puede lesionar el derecho a la intimidad. De ahí que el derecho a la protección de datos personales procura la tutela de la dignidad de la persona humana. Ni que hablar del principio de seguridad jurídica, por los cuales la administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas. O sea, como sabemos, el fundamento de la estabilidad de los actos administrativos es la seguridad jurídica. El principio de responsabilidad, por el que la administración responderá de las lesiones en los bienes o derechos de los ciudadanos ocasionados como consecuencia del funcionamiento de servicios públicos, de su actividad en general. La facilitación. La administración pública está para facilitarle la vida a los ciudadanos, no está para, digamos, complicárselas. Los ciudadanos encontrarán siempre en la administración las mayores facilidades, deben encontrar siempre en la administración las mayores facilidades para la tramitación de los asuntos que les afecten. Y el último principio que elegí es el de participación. El poder público debe promover la participación en todas las cuestiones de interés general, en el control de la actividad administrativa, en el procedimiento de elaboración de las normas que puedan afectarles, porque en definitiva la participación es una cualidad democrática. En el actual Estado constitucional de derecho, el interés general ya no es definido unilateralmente por el Estado y esgrimido por la administración con ánimo de dueño, como en el Estado liberal, como en el Estado prestacional. El poder público, el gobernante de turno, no tiene más el monopolio del interés general, sino que debe definirse a través de una acción articulada, dialéctica con la sociedad. Conclusiones. Primero, la Carta de Clark parte de la Carta de Niza del año 2000 en lo que refiere a la buena administración, pero es enriquecida con los aportes de la más actual doctrina iberoamericana, configurando un documento más amplio, más desarrollado y más plural desde la perspectiva conceptual. La Carta de Clark recoge a la buena administración como un principio, un deber y un derecho. Si bien se trata de un instrumento de soft law, debe tenerse en cuenta, como señala el profesor Durán, que los principios que recoge, derivados de la buena administración, al tratarse de principios generales del derecho, son operativos, son de aplicación directa en el derecho interno. Y por último, la Carta de Clark, que nuestro país forma parte y que también participó en su elaboración, cumple una importante función pedagógica
de los derechos y deberes del ciudadano en relación con la administración pública, potenciando y redimensionando a la buena administración como pilar fundamental del orden jurídico administrativo. Muchas gracias. Agradezco al doctor Pablo Cruz por su exposición y lo felicito, y cedo así a la palabra a la doctora María Victoria Larrañaga, quien expondrá sobre los derechos comprendidos en el derecho a la buena administración, con especial referencia a la Carta del CLAD. La profesora María Victoria Larrañaga es profesora de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Buenos días. Antes que nada, agradecerle a la ley y al profesor Augusto Durán Martínez por la oportunidad que nos da todos los años de compartir con tan destacados docentes este seminario y sobre todo por aprender y obligarnos siempre a estudiar sobre algún tema nuevo. Y le prometí que voy a ser breve, además. Voy a cumplirlo, si me tiene que dar la voz. El tema que se me asignó fueron los derechos concretos, los derechos comprendidos en el derecho a la buena administración. Nos vamos a remitir a lo ya expresado por el profesor Durán en la inauguración del seminario, por el profesor Esteva y por la profesora Ruoco, atentos a la brevedad que nos solicitaron. Simplemente tener presente que para analizar el contenido de este derecho a la buena administración, no debemos dejar de lado el concepto de servicialidad de la administración pública, la dimensión ética del funcionario público, a la que refería también la profesora Ruoco, tener presente el triple contenido del concepto de buena administración como principio y parámetro del obrar de la administración, como deber de la administración pública, y lo que aparece también como un derecho que, como expresaba el profesor Esteva, que nos adelantaba bastante de la exposición, aparece en nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 72, por ser un derecho inherente a la personalidad humana, ¿sí? Se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico sin perjuicio de lo que vamos a expresar o analizar sobre las cartas del CLAD. Y por supuesto, como dijo la profesora Ruoco, es un concepto jurídico indeterminado y que atiende a cuestiones de legitimidad, por tanto. Pero no es menor tener presente que el concepto de buena administración es un concepto dinámico. La buena administración, tal como la concebimos hoy, el contenido de los derechos de la buena administración, tal como los concebimos hoy, no son los mismos que estábamos en una etapa anterior del Estado y no van a ser lo mismo probablemente que se van a necesitar reconocer y proteger en el futuro, atento no solamente a las nuevas innovaciones tecnológicas, sino a la realidad que siempre nos supera cualquier expectativa de cualquier estudio. Una breve referencia a qué es el CLAD. El CLAD es el Centro Latinoamericano de Administraciones para el Desarrollo, que, como dijo el profesor Cruz, es un organismo internacional que tiene como finalidad, como misión, como establece, promover el análisis e intercambio de experiencias y conocimientos en torno a las reformas del Estado y la modernización de la administración pública. Está integrado por distintos países miembros y también tienen algunos países que no son miembros, que son países observadores que pueden participar o no de alguna de dichas reuniones. Está caracterizado como un organismo público de carácter internacional e intergubernamental. Lo que nos importa destacar es que los documentos emanados de esta organización son documentos de lo que se denomina el soft law. Soft law como derecho que no tiene, en principio, parece no tener una obligatoriedad porque no trae aparejada una consecuencia para quien incumple con las disposiciones que están contenidas en estos documentos. Ahora, se preguntan en la doctrina si el hecho de que no traiga aparejado una consecuencia el incumplimiento de estas normas realmente puede concluirse en que no sean obligatorias. Nosotros entendemos que aunque estas normas del soft law no traigan aparejado una consecuencia por su incumplimiento, necesariamente son normas obligatorias, porque muchas veces las consecuencias de sus incumplimientos traen aparejadas consecuencias más gravosas para los estados. Había de ejemplo
el actual sistema internacional de aeropuertos tuvo origen en recomendaciones que realizó a nuestro país la IATA, que es un organismo internacional de aviación civil, que fue la que hizo las evaluaciones correspondientes a nuestros aeropuertos en su momento, a los efectos de poder adecuarlos y que puedan conformar este sistema internacional de aeropuertos tal como lo conformamos hoy. Si nuestro país no se hubiera adecuado a esas recomendaciones de la IATA, no se hubiera podido construir este sistema internacional de aeropuertos y poder quedar incluidos dentro de la importancia de la conectividad que es a nivel del turismo y del transporte aéreo. ¿Sí? Entonces, muchas veces que la propia norma no traiga aparejada una consecuencia por su no aplicación, no implica que no sea obligatorio su cumplimiento. Las cartas del CLAD fueron redactadas, sus proyectos, por el profesor Rodríguez Arana, entonces nos remitimos un poco a sus expresiones que resultan del prólogo de la misma. En este prólogo se recogen ideas como las que manifestamos al comienzo en cuanto a lo que implica la buena administración, a la obligatoriedad del poder público de adaptarse a ciertas conductas que son exigidas, recoge la triple funcionalidad del concepto de buena administración expresamente. Como principio, tal como lo refirió recién el profesor Cruz, como deber del Estado frente al administrado y como el derecho humano fundamental a la buena administración. Ahora, como todo derecho humano, ¿cuál es la dificultad o qué es lo que se pretende para poder, como decía la profesora Rocco, exigirlo frente a la administración? Tiene que haber alguna forma de que el particular pueda reclamarlo a esta administración. En estas reuniones del CLAD, lo que se realiza usualmente es que se intercambian experiencias entre los distintos Estados miembros y ante esas experiencias se redactan estos documentos que terminan siendo recomendaciones a seguir por cada uno de los estados para luego incorporar estas sugerencias a sus derechos internos. ¿Sí? Porque, como dijimos, no son normas obligatorias para ninguno de los estados, pero sí son recomendaciones y sí resaltan o transmiten o transcriben experiencias que se viven en los distintos estados y que al menos son comunes en todos los países que lo integran, o sea, en los países de Iberoamérica. En este marco es que el capítulo 3 de las cartas del CLAD es el que plasma o concreta algunos derechos de la buena administración. A efectos de analizar los 21 derechos que no pretendemos comentar a lo largo de, si bien están en el paper, no los podemos comentar por razones de tiempo, me permití hacer una clasificación en dos grupos. Por un lado, tenemos aquellos derechos concretos que son específicamente vinculados con el debido procedimiento administrativo. Todos los derechos que están aquí transcriptos, sin duda, tienen no solamente protección nacional a partir de las normas constitucionales y las normas de inferior valor y fuerza, sino que tienen protección internacional por los distintos instrumentos internacionales que están suscritos por nuestro país. Pero además, y eso debería ser al principio, no además, es un derecho inherente a la personalidad humana. Y tenemos vasta jurisprudencia nacional e internacional que protegen todos estos derechos derivados del debido procedimiento administrativo. Motivación del acto administrativo, duración razonable del procedimiento administrativo, la participación del administrado en las actuaciones, la posibilidad de acceso a las administraciones cada vez que la persona lo requiera, formular alegaciones, las notificaciones. Todos estos derechos, todos estos ejemplos concretos de derechos de la buena administración, necesariamente los podemos incluir y están bajo la protección del debido procedimiento administrativo. Ahora aparece el segundo grupo, que es donde me parece más interesante detenernos, que los agrupé, por ponerles algún título, dentro de los derechos de la tutela administrativa efectiva. El derecho a la tutela administrativa efectiva es un derecho que está expresamente recogido en la Carta del CLAD, pero no está definido de ninguna forma. En este listado de derechos aparecen algunos que me interesa resaltar, porque estuve además conversando con algunos profesores sobre cómo efectivizar
estos derechos y cómo debería el administrado pararse ante la administración para exigir el cumplimiento de estos derechos. Hablamos del derecho a ser tratado con cortesía y cordialidad, a participar en algunas asociaciones de usuarios de servicios públicos, a conocer evaluaciones de la gestión, a presentar quejas y reclamos ante la administración pública y que sean receptivos. Tenemos estos derechos que se concretan, que son derechos de la buena administración. Y ante esto, cualquier administrado, cualquier persona, se presenta en una oficina pública y se encuentra con el cartel de no se atiende público. No se atiende sin agenda previa. La página web está colgada. El trámite solamente puede iniciarse en línea. Me presento ante la administración y digo, no tengo computadora, no tengo celular, no hablemos ya de acceso a Internet, porque hoy sería otra la discusión en ese lugar, de que no tenemos, digamos, el instrumento material que me requiere para iniciar, más allá de los conocimientos, porque no son amigables todas las páginas web. Podríamos, por supuesto, más que hacer un seminario desde la buena administración, hacer como una terapia grupal de distintas experiencias que podemos sin duda compartir y solamente hablando y refiriéndonos en cuestiones que van desde el ingreso a una oficina pública y la solicitud de agenda, ¿sí? O el cartel en esa oficina donde está nuestro expediente, donde se está tramitando nuestro pedido, donde nos dicen no, que nadie nos va a atender y nadie nos va a explicar qué está sucediendo con ese expediente administrativo. Entonces yo soy funcionaria pública y me comprenden las generales, por eso también no es que estoy criticando nada, sino que en algún punto a veces tratamos de luchar contra esto, pero no desconocemos que estas son las cuestiones que pasan en la realidad. Entonces, cuando se nos plantea el análisis de la Carta y de los derechos concretos de la buena administración, y vemos que en las reuniones de los ministros de Estado, de los países integrantes del CLAT, se plantean estas mismas problemáticas, vemos que no es un tema de la administración pública nacional, sino que es un tema a nivel al menos iberoamericano. ¿Cómo se hace? Y creo que acá es la falencia o es donde deberíamos trabajar un poco más para permitir que el administrado realmente vea satisfechos sus derechos. ¿Cómo hacer o qué instrumentos seguir para que exista una tutela administrativa efectiva? Porque el primer grupo de derechos que dejamos aparte, en tanto partes del procedimiento administrativo tienen una tutela jurisdiccional efectiva, sin duda, no solamente por las normas, sino además la jurisprudencia es conteste, es unánime en proteger y en respetar este derecho al debido procedimiento administrativo. Por supuesto que en un concepto muy amplio, el ingreso a hacer un trámite a la administración pública es parte de un procedimiento, ¿sí? Sin reglas, sin atenerse, debería atenerse sí a los principios y a los derechos, pero que no está establecido. La solicitud de una información ante la administración pública debería ser parte de ese procedimiento administrativo, pero lo cierto es que no hemos encontrado, al menos hasta hoy, una herramienta para poder hacer efectiva y concretar esos derechos de los administrados ante las administraciones públicas. Entendemos que en estos ámbitos de discusión entre los estados, en donde se plantean estos derechos como derechos concretos de la buena administración, existe aún un área en donde no se sabe o no encontramos la respuesta de si es una cuestión, como hablaba la profesora Rocco, de profesionalización de la función pública, si hay una cuestión, además que no es menor, de que el funcionario o que la función pública debería, más allá de aprobar los códigos de ética, efectivamente hacerlos cumplir, deberían estar quienes son los responsables de cada uno de estos organismos, garantizar efectivamente este acceso a la administración pública por parte de cada uno de los individuos. Entonces, entendemos que hay que evitar el abusivo ejercicio de la pequeña cuota de poder de cada uno de los funcionarios y efectivamente permitir a los
hombres, a los ciudadanos, a las mujeres, acceder a las administraciones públicas y poder efectivizar todos los trámites que quieran, desde averiguar un dato sobre cuestiones propias hasta poder continuar la tramitación de expedientes administrativos más complicados, que en esos a veces es mucho más fácil poder ejercitar efectivamente o hacer valer los derechos de los administrados. Bueno, muchas gracias. Agradezco a la profesora Larrañaga por su tiempo y la felicito.